Así comienza la fabricación de las herramientas y con ella principia el trabajo. Gracias al trabajo, las extremidades anteriores del mono antropomorfo con manos de hombre se convierten en las manos del hombre. Así lo atestiguan los restos del hombre mono descubiertos por los arqueólogos. Del hombre mono, fase de transición entre el mono y el hombre. La mano no es solamente el órgano del trabajo, sino que es también producto suyo. A medida que las manos fueron quedando libres para las operaciones del trabajo, el antepasado del hombre fue cobrando cada vez más su posición erguida. En el momento en que la mano se dedica por entero a trabajar, se opera el tránsito definitivo a la posición erguida, la que desempeñó un papel importantísimo en la formación del hombre. Los antepasados del hombre vivían en hordas, en manadas, y así vivían también los primeros hombres, pero entre estos comenzó a crearse un nexo que no se conocía ni podía conocerse en el mundo animal, el establecido por el trabajo. Los hombres producían y empleaban juntos sus instrumentos, por consiguiente la aparición del hombre significó al mismo tiempo la aparición de la sociedad humana, el paso del estado zoológico al estado social. El trabajo en común condujo a la aparición y desarrollo del lenguaje articulado. El lenguaje es el vínculo, el instrumento por medio del cual se relaciona entre sí los hombres, intercambian sus pensamientos y logran entenderse los unos a los otros. El trabajo y el lenguaje articulado ejercieron una influencia decisiva sobre el perfeccionamiento del organismo humano, sobre el desarrollo del cerebro. El desarrollo del lenguaje se halla íntimamente unido al desarrollo del pensamiento. En el proceso del trabajo, el hombre fue ensanchando el círculo de sus ideas y representaciones. Fueron perfeccionándose los órganos de los sentidos, los actos de trabajo del hombre, a diferencia de los movimientos instintivos de los animales. Comenzaron a adquirir un carácter consciente, y así el trabajo fue la condición básica, fundamental de toda la vida humana, y lo es en tal grado que hasta cierto punto debemos decir que el trabajo ha creado al propio hombre. B. Condiciones de vida material en la sociedad primitiva, perfeccionamiento de los instrumentos de trabajo. En los tiempos primitivos, el hombre dependía de una medida muy considerable de la naturaleza que le rodeaba. Vivía completamente agobiado por las dificultades de la existencia, de la lucha con la naturaleza. El proceso que fue llevándole a dominar las fuerzas ciegas de la naturaleza discurrió con una lentitud extraordinaria, puesto que los instrumentos de trabajo eran los más rudimentarios. Los hombres vivían en grupos que no excedían de algunas decenas de individuos, ya que no era posible alimentar en común a un número mayor. A veces, cuando se encontraban dos o más grupos, solían estallar colisiones. Entre ellos, muchos grupos perecían de hambre o víctimas de las fieras, y en estas condiciones el trabajo en común era el único trabajo posible y absolutamente necesario. Durante largo tiempo el hombre primitivo vivió de la recolección de los alimentos y de la caza, que se efectuaban colectivamente con ayuda de los instrumentos más simples. Consumían en común lo que habían adquirido también el común. La escasez de alimentos hacía que a veces se manifestase la antropofagia. Unos hombres se comían a otros. En el transcurso de miles de años, los hombres aprenden a producir los instrumentos más simples, aptos para golpear, remover la tierra y otras operaciones sencillas. Una formidable conquista fue el descubrimiento del fuego. El hombre vio cómo el rayo destruía los árboles, observó los incendios de los bosques y las erupciones de los volcanes, y el fuego conseguido casualmente se conservaba con el mayor cuidado durante lo largo tiempo. Solo a la vuelta de mucho tiempo fue descubierto el secreto de producirlo. Los hombres observaban que se originaba por frotación y aprendieron a obtenerlo. El descubrimiento del fuego y su empleo hizo al hombre dueño de determinadas fuerzas de la naturaleza. El hombre primitivo se sobrepone así definitivamente al mundo animal. Dicho
descubrimiento hizo cambiar sustancialmente las condiciones de vida material, pues servía para cocer los alimentos y para la preparación de instrumentos de producción. Con el fuego, el hombre pudo protegerse del frío y extenderse en nuevas zonas del globo terráqueo, y le ayudó a defenderse de las fieras. A medida que se desarrollaba física e intelectualmente, el hombre iba colocándose en condiciones de producir instrumentos más perfeccionados. Aparecieron la lanza puntiaguda, el hacha, el raspador, el cuchillo, el arpón y el anzuelo de piedra. El principal material empleado durante un larguísimo periodo para las armas fue la piedra, y por ello se le conoce al mismo con el nombre de Edad de Piedra. Después el hombre aprendió a producir instrumentos de metal, primero el cobre, posteriormente el bronce, aleación de cobre y estaño, y por último de hierro. Por lo tanto, a la Edad de Piedra sucedió la Edad de Bronce y a esta la Edad de Hierro. Un jalón importante en la trayectoria del perfeccionamiento de los instrumentos de trabajo fue la invención del arco y la flecha, con las que se hizo un gran progreso en la caza. Este progreso hizo que naciera la ganadería primitiva. Los cazadores comenzaron con el perro, al que siguieron la cabra, la vaca, el cerdo y el caballo. Otro gran paso dado por el progreso de las fuerzas productivas de la sociedad fue la aparición de la agricultura primitiva. El hombre comenzó a advertir la germinación de las semillas caídas en la tierra. Su inteligencia acabó por descubrir el nexo existente entre estos hechos y comenzó a cultivar las plantas. La domesticación de los animales permitía utilizar el ganado como fuerza de tiro, y con la fundición de los metales aparecieron las herramientas de metal, haciéndose con su empleo más productivo el trabajo agrícola. Con la agricultura, las tribus primitivas comenzaron a pasar a la vida sedentaria. C. Relaciones de producción de la sociedad primitiva. En el régimen de la comunidad primitiva, la base de las relaciones de producción es la propiedad en común sobre los medios de producción. Los instrumentos de trabajo no permitían hacer frente por sí solos a las fuerzas de la naturaleza y a las fieras. Este tipo primitivo de producción colectiva o cooperativa era naturalmente resultado de la debilidad del individuo aislado y no de la socialización de los medios de producción. Esto determinaba la necesidad del trabajo colectivo, la propiedad en común sobre la tierra y demás medios de producción, al igual que sobre los productos del trabajo. Solo algunos instrumentos de producción que le servían al hombre al mismo tiempo de armas le pertenecían en propiedad personal y eran utilizados por diferentes individuos de la comunidad. Las actividades se basaban en la cooperación simple, o sea, la aplicación simultánea de una cantidad de fuerza de trabajo para la ejecución de labores homogéneas. Esta cooperación brindaba la posibilidad de ejecutar labores que no habrían sido posible realizar por un solo individuo, por ejemplo, la caza de las grandes fieras. Los exiguos alimentos se repartían por partes iguales, y si algún miembro de la comunidad hubiera recibido una parte mayor que los demás, ello habría equivalido a condenar a otro miembro al hambre y a la muerte. De este modo era inevitable la distribución igualitaria de los productos del trabajo en común. La ley económica, fundamentalmente del régimen de la comunidad primitiva, se cifra en asegurar los medios vitalmente necesarios de existencia de los hombres con ayuda de instrumentos de producción rudimentarios sobre la base de la propiedad colectiva sobre los medios de producción y mediante los trabajos en común y la distribución igualitaria de los productos. Al perfeccionarse los instrumentos de producción, surge la división del trabajo. Su forma más simple es la división natural del trabajo, o sea, la división del trabajo con arreglo al sexo y a la edad. Entre hombres y mujeres, entre adultos y niños y ancianos, la especialización de los hombres en la caza y de las mujeres en la colección de los alimentos vegetales y en los cuidados de la casa contribuyó a elevar en cierta medida la productividad del trabajo. En régimen gentilicio, el
matriarcado y el patriarcado. Con la aparición de la economía primitiva y el crecimiento de la población, fue conformándose gradualmente la organización gentilicia de la sociedad. Gentilicia viene de gens, que gente, cuyo concepto se explica adelante. Los gens es la forma primaria de la organización social propia del régimen avanzado de la comunidad primitiva. Se trata de un grupo de individuos unidos por lazos de sangre, el trabajo colectivo y la comunidad de bienes. En aquel tiempo, solo los individuos unidos entre sí por nexos de parentesco podían agruparse para trabajar en común. La gens era un grupo limitado en los primeros tiempos a unas cuantas decenas de personas enlazadas por vínculos de sangre. Cada gens llevaba una existencia independiente con respecto de los demás. Con el tiempo fue aumentando el número de personas agrupadas en cada gens hasta llegar a centenares de individuos. La costumbre de la vida en común fue extendiéndose y las ventajas del trabajo colectivo impulsaban a los hombres cada vez más a agruparse. En los gens, los hijos, las hijas de una misma madre ya no pueden contraer matrimonio entre sí, tal como ocurría en el periodo de promiscuidad. En primera fase del régimen gentilicio ocupaba la posición dominante la mujer, la que correspondía a las condiciones de vida material de aquel entonces, siendo las mujeres las encargadas de la agricultura y la ganadería, fuentes que aseguraban mejor el alimento. Era natural que la mujer adquiriese un papel preponderante. Además, el parentesco se computaba por el lado de la madre. Tal era el régimen del matriarcado. A medida que fueron desenvolviéndose las fuerzas productivas y que la ganadería nómada, el pastoreo y la agricultura ya más desarrollada, la agricultura encomendadas ahora al hombre, comenzaron a adquirir una importancia decisiva en la vida de la comunidad primitiva. El matriarcado dejó el puesto al matriarcado, al hombre. El hombre pasó a ocupar el puesto predominante en este tipo de sociedad. El varón pasó a ser cabeza de la comunidad gentilicia y el parentesco se computaba ahora por la línea paterna. El patriarcado existió en el último periodo del régimen de la comunidad primitiva. La ausencia de la propiedad privada, de la división de la sociedad en clases antagónicas y de explotación del hombre excluían la posibilidad de la existencia del Estado y del derecho. Surgimiento de la división social de trabajo y el cambio. Con el paso a la ganadería y la agricultura surge la división social de trabajo en la que diferentes comunidades, primero y después diferentes individuos en el seno de ellas, comienzan a dedicarse a diversos tipos de actividades productivas. La primera gran división social de trabajo fue la segregación de las tribus de pastoreos. Las tribus de pastores lograron sensibles progresos en la ganadería, la cual les permitió obtener más carne, más lana y más leche. Esta división social de trabajo se tradujo en el aumento de la productividad del trabajo, bastante notable para aquel tiempo. Surge la posibilidad de apropiarse del producto adicional del trabajo humano. Segunda gran división social de trabajo se da con la aparición de los artesanos. Surgen numerosos grupos cuya agrupación consistía en la fabricación de diversos instrumentos de producción, armas y utensilios domésticos dedicados exclusivamente al intercambio. De este modo nace la producción mercantil, es decir, la producción de mercancías para venderlas en el mercado.